algunos problemas de dinámica. Ya conocemos los métodos de resolución, así que vamos a resolver algunos problemas. Hoy, en esencia, trabajaremos con problemas de fuerzas viscosas. Todavía es un problema de trayectoria rectilínea, y después vamos a ver algunos problemas de trayectorias circulares. La idea fundamental es que con esto ya vamos a haber cerrado más o menos todos los problemas típicos de dinámica de una partícula. Nos quedarán algunas cositas más, pero... Edu, disculpa, tenés retroalimentación de tu micrófono. Es que alguien debe estar con el micrófono abierto, porque tengo micrófono incorporado. Bueno, les pido que apaguen los micrófonos, por favor. ¿Sí? Si no me escuchan, abran el micrófono y hablen. Sí. Ah, vaya por ahí. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Muchas veces vamos a encontrar este pequeño problema, ¿sí? Es un problema en el cual estudiamos la caída libre. En este caso, de una esfera, ¿sí? Y nosotros habíamos resuelto este problema, todo el mundo lo había resuelto, ¿sí? Sin considerar la fricción del medio. Es decir, sin considerar cuál es el efecto del aire sobre la esfera. El problema típico de caída libre de un cuerpo en presencia del campo gravitatorio, la idea es encontrar la velocidad y la aceleración como función del tiempo. Y después, bueno, uno le puede pedir la posición como función del tiempo, pero con estas cosas ya alcanza para un problema de dinámica. Bien, ¿cómo se resuelve esto? ¿O cuál es el problema que tenemos nosotros? Ustedes lo aprendieron a trabajar sin la fricción del medio, pero cuando actúa la fricción del medio, acá suceden cosas un poquito más raras. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque aparece una interacción. El medio, el aire, ejerce una interacción sobre la partícula cuando ésta cae. Nosotros, como esa interacción es complicada porque se debe, en esencia, a la colisión de las moléculas que forman el gas sobre la superficie de la partícula. Eso se manifiesta, si uno lo mira en su globalidad, como tiene dos efectos, ¿sí? Uno es un efecto que nosotros lo hemos estudiado un montón, perdón, nosotros digo, en secundario se estudia un montón, que se denomina empuje. De hecho, ¿sí? Cuando nosotros sumergimos en el agua nos sentimos más livianos porque el agua, las moléculas de agua nos empujan hacia arriba. En cambio, si nos movemos, tienen otro efecto. Mientras nos quedamos quietos, lo único que sentimos es el empuje. Pero si nos empezamos a mover, pasa lo mismo que cuando sacamos la mano afuera de la ventanilla en un auto en movimiento. Sentimos que el aire nos empuja. Bien. El primero, el del empuje, el efecto del empuje, ¿se acuerdan que era el empuje es igual al peso del volumen del fluido desalojado? Y apunta en la dirección contraria a la gravedad. Eso es, ¿sí?, un efecto simplemente por desplazamiento de el fluido cuando mete un cuerpo dentro del fluido. Ahora, el efecto de movimiento produce una fricción. Produce una fricción que trabaja básicamente lo mismo que nosotros habíamos visto cuando teníamos dos superficies en contacto. Pero
levemente distinto. ¿Por qué? Porque, bien, cuando un cuerpo se mueve respecto de un fluido, la colisión produce, de las partículas, produce que va golpeando toda la superficie y produce un efecto neto en contra de la velocidad. Trata de frenarlo, trata de evitar el movimiento relativo del objeto, ¿sí?, en el líquido. Lo frena, en esencia. Siempre tiende a frenarlo. A eso lo conocemos como fuerza viscosa. La fuerza viscosa lo que tiene es que siempre se opone a la velocidad. En caso para bajas velocidades, que es el caso que vieron ahí, digamos, en el dibujito, tenemos que la fuerza viscosa es contraria a la dirección de la velocidad y por lo tanto es contraria a la dirección de la velocidad y tiene una intensidad que es proporcional a la velocidad. Es decir, aumento la velocidad, aumento la fuerza viscosa. A velocidad cero no tengo fuerza viscosa. Bien, pero eso se debe, esto es válido únicamente a velocidades bajas, donde todo el fluido, cuando esto se mueve, el fluido se mueve alrededor, ¿sí?, y es como si se apartase y volviese a estar en las mismas condiciones. Volver a la misma condición. De lo que se llama es que, bueno, no hay nada que va arrastrando el movimiento de la pelota, ¿sí?, en este caso la esferita, no va arrastrando nada de fluido. Bien, en esta situación, esta constante acá, ¿sí?, fue deducida por Stokes contemporáneo de Newton, ¿sí?, y la calculó y como 6 pi r es el radio de la esfera, y esto es una propiedad del medio de disipación de energía del medio. Es básicamente cómo se convierte la energía del medio, energía mecánica, en energía térmica, ¿sí?, y la va disipando. Esto se llama ley de Stokes, ¿sí? Stokes se dedujo esta expresión, ¿sí?, que anda muy bien para esferas, ¿sí?, esta es para esfera, y nos permite calcular esta constante K. Obviamente, esto es para una esfera. Si yo cambio la forma de la esfera, en vez de usar una esfera, usamos otra cosa, esta fórmula deja de ser válida. En general, esta constante aumenta, es mínima para una esfera y pasa a ser, ¿sí?, cada vez distinto para distintas geometrías. Si aumentásemos la velocidad, esta ley deja de ser válida. Si aumentamos la velocidad, la fuerza de fricción ya no tiene esta ley, sino que sigue una ley cuadrática. ¿Y eso por qué? En esencia, porque en el movimiento, si el movimiento la velocidad es muy rápida, en el movimiento de la partícula empieza a arrastrar, ya deforma, ¿sí?, mucho deforma la distribución, de la densidad del material, y también pasa a arrastrar material. Entonces, en ese caso, aparece la fuerza viscosa, sigue siendo contraria a la dirección de la velocidad, pero su intensidad, el módulo, va como b cuadrado. Y esta constante K es una constante muy difícil, ya no es tan fácil como la otra, ¿sí?, que va a ser una función de la densidad del fluido, del medio, la superficie que presenta, ¿sí?, el cuerpo cuando se mueve, y la viscosidad. Si ustedes tienen auto, ¿sí?, y miran el manual del auto, el de consumo del auto, ¿sí?, en los manuales de los autos, ¿sí?, aparece esta pequeña formulita para cuando uno tiene que calcular cuánto es el consumo del auto, ¿sí? Vean que el consumo del auto, ¿sí?, de pronto en subida, en bajada, que está bien establecido, aparece esta pequeña formulita. Así que si lean los manuales de los autos, ¿sí?, les gusta leer los manuales de los autos, ¿sí?, aparece de pronto esa formulita. Bien,
Vamos a tratar de resolver este problema, ¿sí? Ya sabiendo que la fuerza viscosa, ¿sí?, puede ser tratada de varias formas. Nosotros vamos a hacer una serie de hipótesis para responder, para tratar de resolver el problema. Vamos a considerar una pequeña esferita, ¿sí? Vamos a tratar de resolver este movimiento, ¿m? Pero vamos a suponer varias cosas. Primero que conocemos el radio de la masa, el radio y la masa de la esfera, lo cual es, ¿sí?, el radio de la esfera nos va a poder permitir calcular el factor K de Stokes, ¿sí? Y conocemos la masa. Vamos a hacer un medio que no es aire, ¿sí? Podríamos usar la glicerina, que la única diferencia es que cambia su densidad y tiene una fricción más elevada. ¿Eso por qué? Para que el factor para que la disipación de energía sea, ese constante K sea un poquito más grande. Vamos a trabajar a bajas velocidades, o sea, una fuerza viscosa proporcional a la velocidad. Y vamos a despreciar el empuje, ¿sí?, que es la otra, ¿sí?, fuerza que le hace el fluido. En definitiva, gente, se las hice difícil, pero es simple. Cuando tengo un cuerpo en un fluido, el fluido interactúa sobre el cuerpo, ¿sí?, y eso puede ser representado por dos fuerzas. Uno es lo que se llama empuje y otro es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre aparece si el cuerpo se mueve respecto al fluido. En este caso, para este problema y por esta única vez, mejor dicho, no, porque voy a suponer que la fuerza de empuje no la voy a considerar. ¿Y esto por qué? Miren el empuje. 4/3 de pi por r cubo es el volumen de la esferita. Rho es la densidad del medio que la rodea, ¿sí? Entonces, vean que esto es la masa, ¿sí?, de fluido que estaría dentro de, que tiene la esferita, ¿sí?, si fuese de medio continuo. Y G es la gravedad, o sea que esto es el peso, ¿sí?, del volumen del fluido desalojado. Si esto lo comparamos con el peso, por ejemplo, si esta esfera fuese de hierro, la densidad de la esfera, ¿sí?, si la densidad del hierro es alrededor de 2700, ¿sí?, y si esto es glicerina, la densidad de esto sería alrededor de 1000. Si fuese aire sería alrededor de 1. Entonces, vean que el empuje, si considero aire acá, el empuje no lo debería tener, no lo debería considerar porque es 1000 veces más chiquito que el peso de esta masita. Ahora, si esto es glicerina, ya tengo que tener en cuenta el empuje porque ya no es 1000, es simplemente 2.7. Entonces, glicerina, la idea de trabajar con glicerina no me viene muy bien, así que vamos a retirarla. Bien, entonces, para que valga esta hipótesis, empuje despreciable respecto del tiempo, ¿sí?, no puedo usar glicerina, tengo que usar aire. Nosotros vamos a trabajar entonces con estas hipótesis. Nada más, vamos a resolver este problema conociendo los datos de la esfera, el radio, la fuerza viscosa proporcional a la velocidad, y vamos a despreciar el empuje con lo que estamos diciendo que la densidad de esto es mucho más grande que la densidad del fluido. Bien, entonces pasamos a resolver el problema. El principal problema de acá es cuál es la trayectoria. Y para eso, ¿sí?, simplemente tenemos que pensar cuál va a ser su movimiento. En este caso, la trayectoria va a ser una línea recta, ¿sí? La tenemos reconocido, va a estar obviamente limitado esta recta entre este punto y este punto. La segunda cosa que teníamos que ver es cuántas interacciones hay. ¿Cuántas interacciones están actuando sobre esta esferita en su caída libre? Es una pregunta, gente.
¿Cuántas interacciones? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4. Bien, 2. Perfecto. Tenemos 2 interacciones. ¿Sí? ¿Cuáles son esas interacciones? Pueden abrir el micrófono y hablar. Tierra esfera y medio esfera. Perfecto. Tenemos 2. ¿Sí? Yo siempre pongo como nombre el que estoy analizando, ¿sí? y después el otro, porque así puedo hablar después de los pares de interacción. Entonces, ya tenemos las interacciones y tenemos la trayectoria, así que ahora podemos empezar a resolver el problema. Empezar a resolver el problema. Bien, el principal cosa que tenemos que hacer es dónde ubicamos el sistema de referencia. Y para eso tenemos que ver la trayectoria. ¿Sí? ¿Dónde ubicamos el sistema de referencia? Y tiene que ser algo que cumpla la primera ley de Newton. Tiene que ser un sistema de referencia inercial. Entonces, podemos elegir cualquier punto de la trayectoria. En particular, ¿sí? En particular, uno puede elegir este punto porque está ubicado sobre la superficie de la Tierra y es fácil de trabajar. Después vamos a elegir el sistema de coordenadas, ¿sí? De tipo cartesiano, obviamente. Y vamos a elegir con uno de los ejes en la dirección de la trayectoria y el otro de los ejes perpendicular. El tercero, como es una terna, el tercero queda automáticamente definido. O sea que X, Y y Z queda mirando hacia ustedes. Bien, una vez elegido el sistema de coordenadas, tenemos que pasar a identificar las fuerzas. Me paro en algún momento en la caída e identificamos las fuerzas. Tenemos dos fuerzas, dos interacciones, ¿sí? Y entonces vamos a tener una tanta de tenemos que identificar cada interacción modelizable por una fuerza. La fuerza peso, ¿sí? En la interacción esfera-tierra voy a usar la fuerza peso y la interacción esfera-medio tengo el empuje y la fuerza de rozamiento, pero dije que este no lo iba a trabajar, así que ya queda afuera. Así que voy a modelizar estas dos interacciones simplemente por el peso y la fuerza de rozamiento. Bueno, ya estamos, así que estamos en condiciones de tratar de armar el diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos identificadas las fuerzas, tenemos puesto el sistema de referencia, así que tenemos que indicar el diagrama de cuerpo libre. Pero tenemos un problema. ¿Sí? El problema es el siguiente. Yo tengo que elegir un punto cualquiera de acá. Pero no todos los puntos de la trayectoria sirven para hacer el diagrama de cuerpo libre de este problema. Y paso a explicarles por qué. Vean, en el instante inicial, la partícula está en su posición, no tiene velocidad. Por lo tanto, de las dos interacciones, ¿sí?, que están actuando, la única que existe es el peso. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción se anula en ese punto. Así que ese punto no es muy bueno. Ahora, cuando empieza a bajar, ¿sí?, empieza a caer, empieza a haber velocidad y entonces empieza a aparecer la fuerza de fricción. En este caso recién comienza y la fuerza de fricción es menor que el peso. A medida que va avanzando, la fuerza de fricción va aumentando, hasta que llega un momento en que son iguales. A partir de ese momento, ¿sí?, la esferita, o sea, lo que estén las dos fuerzas son iguales, su suma da cero, su aceleración vale cero, ¿sí?, y entonces va cayendo con velocidad constante. Todo este trayecto lo hace con velocidad constante. Entonces, gente, cuando ustedes tienen que elegir el diagrama de cuerpo libre, tienen que mirar bien en qué punto lo hacen. No es lo mismo cualquier punto de la trayectoria. Ya habíamos hablado al respecto antes de este problema en algunos problemas cuya trayectoria era un segmento de recta, ¿se acuerdan? Pero
yo se lo había advertido, pero bueno, esto es a partir de ahora. Nosotros acá no vamos a poder elegir para hacer el diagrama de cuerpo libre, porque no tenemos aceleración. Así que, bien. Entonces, de todos estos puntos, ¿cuáles puedo usar y cuáles no puedo usar? Bien, no puedo usar los puntos donde la aceleración es cero, como les dije recién, así que saco esos lados, ¿sí? No puedo hacer la posición inicial porque no aparece la fuerza viscosa, por lo tanto me quedan cualquier punto de este pedazo de trayectoria. Elijo un punto cualquiera, ¿sí? Y de esa forma yo puedo, elijo el punto A, ¿sí? Y eso entonces me va a permitir, bueno, el diagrama de cuerpo libre va a ser el del punto A, y si tengo el diagrama de cuerpo libre, ya puedo escribir la segunda ley de Newton. Profe, Sí, hago una pregunta. A medida que va cayendo la esfera, la fuerza viscosa va aumentando hasta alcanzar la de la gravedad. Entonces, en cada punto no habría una fuerza viscosa diferente. por supuesto. Entre los Fíjate. posibles, entonces hay que elegir alguno en particular, No, cualquiera. porque si Cualquiera. no cambian los valores. Cambian los valores, pero como vos escribís, ahora vas a ver que el módulo ya vas a escribir la fuerza viscosa como proporcional a la velocidad, no te importa qué punto estás usando. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos la segunda ley de Newton, ¿sí? Y entonces ponen ya, vean que no es el diagrama de cuerpo libre, escribí la segunda ley de Newton, lo que me resta es llegar al sistema de ecuaciones. Y para eso tengo que escribir esta y estos vectores en el sistema de coordenadas que estoy usando. Entonces, dibujo de nuevo el diagrama de cuerpo libre, lo copio, agrego las direcciones, la geometría en el caso de ser necesario, y escribo. En este caso es simple, vean que P, el peso mg en la dirección Y, la fuerza viscosa, vean que es menos K por B en la dirección Y, vean que esto, ¿sí? K por B es positivo, ¿sí? ¿Tá? Vean que esto no es un número, esta velocidad de acá es la rapidez, justamente aumenta y es un número positivo. Y la aceleración es en la dirección Y. No hay problema porque esto cae, ¿sí? En la dirección Y. Así que, escrito ya los tres vectores, podemos, ¿sí? Escribir ya el sistema de ecuaciones. Como es todos están en la misma dirección, me queda, ¿sí? Directamente lo que escribo es lo que se llama la ecuación de movimiento, ¿sí? Vean que esto, aparentemente, ustedes podrían considerar que es una ecuación escalar, pero no. Vean que la aceleración y la velocidad están relacionados. Así que esto es una ecuación diferencial, que la podemos escribir, si usamos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, la podemos escribir así. Vean que lo único que hice fue pasar esto para aquel lado y cambiar los miembros, alterarlos. Y ahora vean que esto sí esto es la aceleración, más K por B igual a M por G. Vean que ahora simplemente reemplacé la aceleración por su definición, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, acá vean que es una ecuación diferencial de grado 1, ¿sí? Y lo podemos escribir en función de la posición, si tienen ganas, ¿sí? Porque les encanta la matemática, y entonces en vez de escribir la velocidad, la escribimos en la posición, nos queda una ecuación diferencial de grado 2. Podemos intentar resolver esta o esta, pero en general, saben que esta es más fácil de resolver. Entonces, para poder terminar el problema, yo lo que tengo que resolver es esta ecuación diferencial. ¿Y cómo la resuelvo? Bien, nos olvidamos de todo esto. Ay, ya me quedó parte del secreto de la resolución. Bueno, partimos de esta ecuación. Entonces,
lo que hago es despejar dB a dt. Vean que lo único que hice fue pasar K por B para el otro lado y dividir por M. Hago un poquito de cuentas. Acá es un poquito de álgebra. Ahora, vean, lo que voy a hacer es lo que se llama integración, separación de variables. ¿Sí? Vean que todo esto es una función de la velocidad. ¿Mm? Así que yo puedo pasar para este lado todo lo que es función de la velocidad y paso para el otro lado todo lo que es función del tiempo. Entonces vean que todo este lado es una función única de la velocidad y esto es una función única del tiempo. Entonces ahora yo puedo integrar, ¿sí? Que es el paso este, puedo integrar. Y obviamente el problema de la integración esta es qué límites pongo. ¿Cuáles son los límites que pongo? Los límites superiores no hay problema, porque como estoy integrando el tiempo, el límite superior acá va a ser un tiempo t genérico, como hacíamos en cinemática, ¿sí? Y acá voy a poner una b de t. En el límite inferior tengo que poner un tiempo en el cual yo conozco la velocidad. ¿Mm? En este caso, nosotros lo que tenemos, que lo dejábamos caer, así que conocemos cuál es la velocidad en el instante cero, que es 0. Bueno, entonces ya está. Para poder resolver esta integral es inmediata, ¿sí? Pero para poder resolver esta integral hay que hacer sustitución. El método de sustitución si hace, bueno, el denominador se escribe como una variable, entonces derivo esto, sí, diferencio, perdón, me van a matar, ¿sí? Me queda esto, entonces despejo dB, ¿sí? Acá reemplazo dB por lo que despejo de acá y todo esto es U. Y pongo los límites de integración. Yo tenía como b de t para b igual a 0, u vale g, y para b de t vale g menos k sobre m por b. Dicho esto, ¿sí? Con esta sustitución me queda esta ecuación que tengo que resolver, esta integral que tengo que resolver. Bien, vean que ya integré esto directamente. Esto es muy fácil de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego esto es una constante, así que lo puedo pasar al otro lado. Y vean que la integral de u sobre u es el logaritmo, ¿sí? Y aplicando la regla de Barrow, ya me queda logaritmo de el límite superior sobre el límite inferior. Y lo único que me resta acá, ¿sí? Es hacer un par de cuentitas más para despejar b. Entonces tomo la inversa del logaritmo, que es la exponencial, y despejo b. Después de un rato de trabajo, si llegamos a que b tiene esta expresión. Esto es b de t. ¿Sí? B el módulo de la velocidad como función del tiempo. Bien. Ok, vamos a analizar un poquito qué significa esto. b de t. Yo tengo b de t. Esto es, ¿sí? Acá tengo que centrarme en dos cosas cuando miro esta solución, para poder entender un poquito qué significa. Veamos este término, esto que aparece acá, mg sobre k. mg sobre k, ¿sí? Obviamente tiene unidades de velocidad, ¿sí? Porque esto no tiene unidades, ¿sí? Así que mg sobre k tiene unidades de velocidad. Vean que cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sí? Esto tiende a 0 y por lo tanto la velocidad tiende a este valor. Este es el valor en el cual ya va a caer en caída libre. Y entonces era justamente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando la fuerza viscosa era igual a la fuerza elástica, a la fuerza peso. Entonces, la fuerza viscosa es igual a la fuerza peso. Por lo tanto, K por Bt es igual a mg. ¿Sí? Esta Bt es lo que vamos a llamar velocidad terminal, que justamente es esto, mg sobre k. Así que esto, ¿sí? Es lo que conocemos como velocidad terminal. Es la velocidad con que el objeto va a terminar cayendo, la esferita va a terminar cayendo en el piso. Ahora, centrémonos en otra cosa, este k sobre m. Vean que todo esto es el argumento de una función exponencial matemática, así que no tiene que tener unidades. Si t está en segundos, k sobre m tiene que tener unidades de inversa de segundo, o sea, m sobre k tiene que tener unidades de segundo. M sobre k, ¿sí? Si yo lo calculo y digo, bueno, ¿qué es m sobre k? M sobre k representa acá un tiempo característico. Un tiempo característico porque es el tiempo característico de este problema. Tiene que ver con
el tiempo que tarda en la velocidad, en alcanzar la velocidad terminal. Cuando, más o menos, si ustedes tienen una calculadora a mano, ustedes pueden ver que la exponencial de menos 1, perdón, de exponencial de menos 1, ¿sí? ¿Cuánto es? Ya que todos tienen alguna calculadora cerca. Bueno, la exponencial a la menos 1, si todo este término que está acá, k m sobre t, fuese menos 1, ¿sí? O sea, m sobre k igual a t, cuando este t sea m sobre k, cuando t es m sobre k, esto sería menos 1 y esto sería 0,36. O sea que esto sería más o menos el 60%, 65%, sería 0,65, o sea, el 65% de mg sobre k. Ahora, si t es 2m sobre k, ¿cuánto queda? Más o menos esto sería el 14, más o menos 0,14, y por lo tanto esto sería 0,85. Ya estaríamos al 85% de la velocidad terminal. Cuando t es 3m sobre k, sería más o menos, esto sería alrededor del 5%, 0,05, así que esto sería el 95. Cuando sería 4, ¿sí? Esto sería alrededor del 1,8%, ¿sí? O sea, 0,018, y por lo tanto esto sería 0,89, casi el 90%. Perdón, el 98%. Casi esto sería 0,98 la velocidad terminal. Por lo tanto, toda esta cosa que está acá es m sobre k, por eso m sobre k es un tiempo característico, porque nos dice, ¿sí? Su valor nos indica muy bien cuánto es lo que va a tardar en alcanzar el régimen, ¿sí? Ya estacionario, la asíntota, por así decirlo. Obviamente ustedes dicen, pero matemáticamente, ¿cuándo la alcanzo? Es una asíntota, esta expresión tiene una asíntota, ¿sí? Horizontal, con la velocidad terminal, nunca termina de llegar, no, pero eso es en matemática, gente. En física, ¿sí? ¿Cuándo algo alcanza la velocidad terminal? Y cuando depende del instrumento. Si el instrumento tiene una precisión de un 10%, o sea, las velocidades la miden con un 10%, ¿sí? A 3m sobre k, ya está, ¿sí? Alcanzó la velocidad terminal. Así que, en ese sentido, ustedes tienen que trabajar a lo ingeniero, no a lo matemático, ¿sí? Cuando una magnitud alcanza el valor deseado y cuando experimentalmente la alcanza. Y el experimento no tiene infinita precisión, tiene un resultado, es un intervalo. Si el valor de la velocidad terminal ya entra dentro del intervalo de medición, ya está, alcancé la velocidad terminal. Bien, entonces vamos ahora a escribir la solución. Si tenemos la velocidad, podemos calcular la aceleración simplemente derivando, y entonces escribamos las dos soluciones, ¿sí? La velocidad en la dirección como vector y la aceleración como vector, y lo recuadramos como cualquier problema. Vean una cosa acá, ¿sí? Vean que la aceleración, cuando t es igual a 0, esto vale 0, todo el exponente vale 1, entonces la aceleración es g, ¿sí? O sea, al principio, en el instante 0, pasa eso, que la aceleración es la única interacción que está actuando, es el peso, ¿sí? Es la interacción con la Tierra, o sea que la fuerza es la fuerza peso y por lo tanto la aceleración tiene que ser la de la gravedad. Esto está bien, ¿sí? Y acá, bueno, inicialmente tenemos velocidad 0 y después de cierto tiempo alcanza la velocidad terminal. Así que estas dos expresiones están esencialmente correctas. Bien, ¿alguna pregunta